Merci Geneviève. Muchísimas gracias, Geneviève. Ahora voy a pasarle la palabra a Pierre Larouturou, que es el ponente alternativo por el SID para el presupuesto de 2020. Tenemos que luchar de una manera efectiva para luchar contra el calentamiento y la cifra que se ha previsto por parte de la Comisión Europea no es suficiente. ¿Y qué es lo que esto le inspira? ¿Cuál es su opinión? C'est bon, merci beaucoup. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Somos muchos. Has dicho que estábamos en rebelión contra este sistema que nos está matando, ya seamos jóvenes, mayores, expertos, científicos. Yo trabajé con el Instituto Jacques Delors y la vicepresidenta de la Comisión en el 92 y ya en aquel momento estuvimos hablando de que era necesario tomar iniciativa, era necesario actuar contra este problema. Pero hay muchos lobbies que son un obstáculo para nosotros en este mismo. Pero queremos luchar por defender esta diversidad. Y tenemos que actuar antes de que sea demasiado tarde y antes de que todos estemos tan enfadados. Somos una especie inteligente, así como has dicho antes, y venimos del Homo sapiens sapiens. Somos una especie de sapiens sapiens y creo que somos una especie que podemos actuar en este sentido. La cifra de 1.000 millones es una cifra que, por supuesto, es la que tenemos que tener en cuenta. Y lo que hemos dicho es que para, por ejemplo, salvar a los bancos, pusimos este dinero y es el dinero que ahora mismo necesitamos. Este billón es el mismo dinero que ahora necesitamos para salvar nuestro planeta. Y aún es posible, hay que poner este billón para luchar contra el cambio climático. Por ejemplo, en Alemania es el sector de la industria que dice que necesitamos 50.000 millones cada año para poder llegar hasta la transición. Pero, por supuesto, si este sector pide este dinero, también cualquier otro sector va a pedir también cifras así. Y también, por ejemplo, me dijeron que no sabían dónde encontrar este dinero. Y luego, a la semana siguiente, otro ejemplo en el que el primer ministro también afirmó que necesitábamos más inversión antes del 2030, pero que no sabíamos de dónde sacarla. A nivel mundial, el acuerdo europeo dice que necesitamos 1.115 billones para poder llegar a esta transición ecológica. Y es muy interesante porque este acuerdo es un acuerdo que tenemos con el que tenemos que cumplir. Todo el mundo está de acuerdo en que en 2050 tenemos que llegar a la neutralidad de carbono, pero no hay que perder el objetivo de 2050 y encontrar ahora los medios para llevar a cabo este objetivo. Porque si de repente en 2040 tenemos el presupuesto, tenemos la financiación, tenemos que saber cómo llegar a cumplir con este objetivo. Es ahora cuando tenemos que encontrar estos recursos presupuestarios y esta financiación para llevar a ese objetivo y no dejarlo para más adelante. El Tribunal de Cuentas nos está diciendo cada vez, una y otra vez, que necesitamos este billón para llevar a cabo esta transición ecológica. Por ejemplo, contra el SIDA hemos encontrado solo un medicamento que es para poder luchar contra esta enfermedad, y no hay una varita mágica para llegar a este objetivo, y no hay una varita mágica para curar el SIDA, tampoco hay una varita mágica para llegar a la transición ecológica, pero hay que poner los medios para ello. Si todos trabajamos juntos, seremos más eficaces. Son los activistas, las ONGs, los parlamentarios. Son 3 soluciones que tenemos en mente y que son sobre las que podemos reflexionar. La primera es
para detener las inversiones en los carburantes fósiles, energías fósiles y de verdad financiar este pacto europeo, pacto verde europeo. Y hay que hacerlo de una manera rápida. Muchas gracias. Por ejemplo, podemos elaborar una ley sobre fiscalidad y clima. Pero en esta ley por el clima, ¿qué es lo que incluimos? Por ejemplo, tal y como dijo Barack Obama en 2010, él aprobó la ley FATCA. Y era una ley que luchaba contra la evasión fiscal. Y le costó poner en marcha esta ley, pero esta ley, hoy en día, por ejemplo, hemos conseguido que todos los bancos americanos sean transparentes. Y tal y como Olivier Schuster ha dicho, hay que llevar a cabo un pacto por el clima. Que ningún banco puede trabajar en el territorio europeo si no es transparente en todas las actividades en las que trabaja, por ejemplo. Sobre todo sobre la taxonomía, es decir, qué es lo que es positivo para el planeta y qué es lo que no. Los bancos tienen que ser transparentes, por supuesto. También tenemos que promover las nuevas inversiones. Y, por ejemplo, yo tengo un amigo que me dice que no puede ser tan transparente y con estas nuevas inversiones, porque todo el dinero que se invertía en las energías fósiles también hay que pasarlo a invertirlas en las energías renovables. Luego, la segunda solución es que, por ejemplo, es una iniciativa ciudadana para reducir los viajes en avión, los viajes marítimos en barco, y es poner un impuesto sobre el queroseno. Y para mejorar la sostenibilidad y para promover la eficacia sobre el clima. Por ejemplo, no irnos a la otra punta del mundo para pasar 3 días de vacaciones. Y por eso hay que limitar los desplazamientos por avión o los desplazamientos marítimos. No puedo hablar en su lugar, pero seguro que nos dice que tendrá un efecto negativo. Y la tercera solución, la tercera propuesta es el Pacto Empleo-Clima. Yo trabajé en este pacto y tal y como hemos dicho con Michel Rocard, en 2008 tuvimos muchos problemas jurídicos y hablamos de esta cifra de 1 billón y nos dijeron que no era posible. Pero sí, menos mal que lo hicimos, menos mal que invertimos este dinero. Pero en ese momento, en 2012, en 2013, el Banco Central aún nos decía que aún no era un tema serio. Pero en 2014, por ejemplo, tenemos aquí un periódico que nos muestra esta noticia en la que se habla de esta cifra. Cuando yo era pequeño, veía cómo esto se llevaba a cabo. A veces utilizamos palabras muy complicadas para hablar de estos temas para que los conciudadanos no tienen una idea clara. Y aparte de esta cantidad, luego, como lo pueden ver aquí, el Banco Central, en el 23 de marzo de 2017, el Banco Central crea 233.000 millones de euros y nuestro primer ministro del clima dimitió porque no era suficiente la inversión, los 7.000 millones en nuestro país. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo que el banco creó esta cifra y sin límites, por ejemplo.
al final, la cuenta, como pueden ver, lleva una cifra muy, muy alta. Y con Philippe, el antiguo presidente de la Banca Central Europea, hemos podido ver estas cantidades y vimos que en 3 años se crearon 2.600 millones de euros. Solo 11% de esta cifra se dedicó a la economía real. Y el resto se dedicó a la especulación. Entonces, el mercado financiero, por ejemplo, tal como podemos ver en la portada de Dow Jones, llegó a una cifra de puntos increíble, como por ejemplo 27.300 puntos en el mercado financiero. Donald Trump está muy contento, por supuesto, pero el Fondo Monetario Internacional dice que nos enfrentamos a una nueva crisis financiera, y lo pueden ver en la portada del periódico otra vez. Entonces, vuelvo sobre la pregunta que me han formulado antes, sobre el hecho de que somos Homo sapiens sapiens. Hace 30 años que seguimos diciendo que tenemos un problema climático, pero nos seguían diciendo que podíamos respirar, que podíamos trabajar, que no nos preocupáramos. Pero a la vez nos dicen que no hay dinero para invertir en la lucha contra el cambio climático, pero al mismo tiempo vemos en el periódico dónde se invierte este dinero. Entonces, lo que proponemos es que el Banco Central hace un mes anunció que va a volver a crear esa cifra de 240.000 millones de euros en un año. Empiezan el 1 de noviembre. Y que pero ese dinero, ¿a qué se va a dedicar? ¿A la biodiversidad, al clima o a la especulación? Pero no se sabe, pero esa cifra estará sobre la mesa. El Pacto del Clima tiene 2 herramientas. Un banco por el clima, donde podamos ver las inversiones verdes y dónde podemos invertir ese dinero. No se trata de tener más liquidación, no se trata de crear más dinero. En vez de hacer 240.000 millones de euros, porque realmente si dedicáramos ese dinero para el clima sería suficiente. Cada país sabe que tiene un 2% en su país que pertenece al PIB. Y aún es posible. Vamos a crear empleo, vamos a tener innovación. Solo necesitamos el 2% del PIB de cada país y que se invierta en la lucha contra el cambio climático. Es razonable. No va a provocar ningún tipo de inflación. Proponemos un tratado que dice que este banco le pida el 2% del PIB a cada país para que podamos invertirlo en la renovación de edificios, en la agricultura. Polonia, España, así tenemos inversiones, podemos invertir en la lucha contra el cambio climático, etc. Proponemos crear una segunda filial, el Banco del Clima y de la Biodiversidad. Es lo que llamamos en la KfW, en Alemania, y se trata de seguir luchando y trabajando en este pacto financiero y climático. Por supuesto, no lo podemos hacer solos. Los conciudadanos tienen que seguir presionando y seguir alentando. Y necesitamos tiempo para la transición ecológica, pero en 6 meses podemos llegar a tener una asociación entre los diferentes Estados miembros de la Unión Europea. Necesitamos este Banco Clima con las herramientas necesarias y la financiación necesaria para llevar a cabo esta lucha. Y luego tener un presupuesto por el clima.
Yo, por ejemplo, de verdad que no duermo pensando en la miseria que hay en Mali, por ejemplo, y por eso también tenemos que invertir ciertas cifras del presupuesto europeo en África y en el Mediterráneo. Tenemos que tener un plan de ayuda. Invertimos en otras cosas, pero no estamos invirtiendo, por ejemplo, en ayudar a países que lo necesitan, en África, por ejemplo. Por supuesto que todos necesitamos movilidad personal, todos podemos ir con bici, todos podemos coger el transporte público. Pero sí que es verdad que podemos movilizarnos por Europa de una manera menos dañina para el cambio climático. Sí que es verdad que necesitamos invertir en la ayuda a estos países, porque si queremos salvar el planeta, necesitamos también tener una inversión en este aspecto. No se trata de pedirle ahora a todo el mundo que lleve a cabo una rápida transición ecológica, sino ir poco a poco y paso a paso. Dentro de 20 años, todos se supone que tenemos que tener un modelo de agricultura ecológica. ¿Y cómo encontrar este presupuesto? Ya. ¿Cómo podemos encontrar 100.000 millones de euros sin que haya bloqueos en todas partes? Porque el 30% de los belgas y los franceses no tienen ni un euro de ahorros. O sea, el 30% reciben llamadas telefónicas de sus banqueros porque están en números rojos. Entonces, no se podemos pedir que paguen la transición ecológica. Entonces, retomamos una idea de Jacques Delors otra vez. Jacques Delors hace 25 años decía que teníamos que luchar contra la competencia fiscal intraeuropea. Cuando yo era pequeño, el promedio de impuestos sobre beneficios era 40%, ahora está en 19%. Así que el mundo va al revés. En la actualidad, en Europa, el impuesto sobre beneficios ha bajado al 19%, mientras que en Estados Unidos, entre Roosevelt y Trump, estaban en 38%. O sea, el doble. Un país liberal como Estados Unidos tiene una tasa impositiva 2 veces superior a la nuestra, e incluso con Trump, que ha bajado al 24%. O sea, que si queremos hacer algo por el clima y por el empleo y por la diversidad, y queremos un plan Marshall para África y subvenciones para todas las familias de las pequeñas empresas en Europa, proponemos un impuesto europeo sobre beneficios. No nos inventemos nada, Jacques Delors ya lo había dicho, un impuesto europeo que no afectaría a los artesanos ni a las pequeñas empresas, pero para las empresas medias y grandes les vamos a pedir un esfuerzo de 3, 4%, 5% quizá, que tampoco es tanto, depende un poco del balance de carbono y la revolución carbónica. Y incluso con un 4% el impuesto en Europa no sería superior a Estados Unidos, así que no hay ninguna razón para rechazarlo. En cuanto a la parte económica, la parte de beneficios que no se reinvierte es importante, e incluso el Figaro, que no es un periódico realmente muy de izquierdas, el Figaro decía que los dividendos han aumentado. Los dividendos han aumentado en un 23% el año pasado. Es chocante ver que no hay dinero para financiar un plan Marshall para África cuando los dividendos están aumentando. O sea, tampoco se trata de matar a los accionistas ni de dañar a las empresas, pero cuando cada vez hay más beneficios que no se reinvierten, dedicar 3 o 4% de esos beneficios para crear empleo tampoco es un dinero que estemos quemando en las chimeneas del Parlamento. Es algo muy positivo para todos los países, para el empleo. Y cuando llegó Roosevelt pasaba lo mismo. Texas está bajando los impuestos, las empresas hacían turismo fiscal y en 4 meses solamente Roosevelt consiguió un impuesto generalizado por los beneficios y por lo tanto es estable desde entonces en Estados Unidos, y eso no ha disminuido en absoluto la prosperidad en Estados Unidos. Lo dejo aquí. Si tuviéramos ese presupuesto, podríamos ayudar, podríamos tener exoneraciones, podríamos ayudar a todas las familias a renovar sus casas, y si un agricultor se dedica al biomás, pues la biomasa, en vez de hacer estiércol, pues entonces tendría un subsidio. Esto va a crear 5 millones de empleos en Europa, 5 millones de empleos, y
estuve en Grenoble y había un señor que decía que vivía en un alojamiento social desde hacía 20 años. Hace 2 años, dice, han aislado mi edificio, ahora tengo menos calor en verano, menos frío en invierno y como gasto menos en calefacción, tengo más dinero para mi familia. Es bueno para el planeta, es bueno porque se crean empleos, es bueno para la calidad de vida y para el confort de las familias, es bueno para el ritmo de vida y también es bueno para el impuesto. Ahora tenemos que... No hay varita mágica, no podemos aceptar la inercia, son los ciudadanos los que tienen que actuar. Y les dejo con el libro Indígnense ustedes y Stefan Hessel estaba pocos días antes de morir. Decía en su lecho de muerte, no podemos aceptar el desencanto. Hemos conocido el apartheid, pero también hemos visto el final del apartheid, hemos visto el muro de Berlín y también se ha derrumbado, pero son los ciudadanos los que consiguieron que cayera el muro de Berlín. Entonces yo celebro que hoy seamos tantos porque realmente tenemos que conseguir que se derrumbe el nuevo muro de Berlín, que es el sistema económico actual. Muchas gracias.